Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que voy a impartir el día de hoy es programación en la Escuela Superior de Ingeniería. Bueno, esta es la clase 3. El video 1 de la clase 3, vamos a hablar sobre pseudocódigos y diagramas de flujos. ¿Ok? Aquí hay una pequeña definición de lo que es un pseudocódigo. Dice, un pseudocódigo, o también llamado falso lenguaje, está formado por una serie de palabras con un formalismo muy sencillo, que permite describir el funcionamiento de un programa. Este se usa tanto en la fase de diseño como en la fase de análisis. El pseudocódigo describe un algoritmo utilizando una mezcla de frases en lenguaje común como instrucciones de programación y palabras claves que definen las estructuras básicas. Su objetivo es permitir que el programador se centre en los aspectos lógicos de la solución de un problema. Ahora bien, el pseudocódigo utiliza lo que conocemos como expresiones matemáticas, también expresiones lógicas y noción de una variable, que puede ser sencilla, arreglo, pila, cola, conjunto, etc. El pseudocódigo se puede entender para expresar tipos complejos y operaciones entre variables y constantes de este nuevo tipo. ¿Ok? Ahora bien, nosotros tenemos una idea de lo que es una variable. Una variable es un contenido de memoria que contiene un valor que podemos cambiar. O sea, es decir, que varía. Algo que varía. Una variable tiene un nombre fijo y único. ¿Ok? Esa variable no se puede repetir o no se le pueden asignar dos valores a esa variable. Es solamente un nombre fijo y único. Y un valor variable durante la ejecución del algoritmo. Ahora bien, la expresión matemática contiene operadores conocidos. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo acá abajo de cuatro operaciones matemáticas o expresiones matemáticas. Tengo x menos 1 es igual a 4, raíz de x más 16 es diferente de 5, seno de x por coseno de x es menor o igual que 0.2, y la última que es x menor que y y es menor que z. Ahora bien, yo aquí tengo eh, operadores de comparación, que sería el igual, el diferente que, el mayor o igual que, el menor que. ¿Ok? Son operadores de comparación que podemos encontrar. También vamos a encontrar el mayor o igual que, ¿no? Por decirlo así. Y va a haber operadores lógicos. Por ejemplo, aquí yo tengo uno que sería el AND. Pero también vamos a encontrar el OR o el NOT. También podemos encontrar como operadores lógicos. Ahora bien, en estas cuatro expresiones, las primeras tres contienen únicamente un operador de comparación. Por ejemplo, este es igual, este es diferente de, este es mayor o igual que. Pero la última expresión que está aquí es una traducción de la expresión matemática x menor que y menor que z. Esto iría como si fuera juntos en una expresión, ¿no? Por ejemplo, voy a bajar esto, para que quede esto. Quedaría como x menor que y menor que z, por decirlo así, ¿no? Menor que z, por mencionar alguno. Sería lo mismo, ¿ok? Una variable contiene un valor de entrada y un valor de salida. ¿Ok? Tiene un valor de entrada y un valor de salida, que la salida sería los resultados o cálculos intermedios. Ahora bien, para cambiar o dar valor a una variable se utiliza una lectura o una asignación. ¿Qué es esto? Bueno, voy a ponerle por aquí. Voy a bajarlo. Ok, una lectura de una variable se la realiza de la siguiente manera. Nosotros vamos a poder hacer de la siguiente manera. Vamos a poner aquí el cuadro de texto. Vamos a ponerle como la lectura.
que esto va a ser la variable. Eso va a ser como la instrucción y la variable que estamos hablando. Por ejemplo, el funcionamiento de una variable es conforme al siguiente orden. Yo aquí tengo unas órdenes, por ejemplo. El usuario del código entrega un valor de un buen tipo y este valor se guarda en una variable. Por ejemplo, yo aquí podría escribir lectura de una variable que se llame alfa. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Esto en sí se lee o se entrega un valor por la variable alfa. Ok, le aplicamos un valor a la variable alfa. Ahora la lectura va a ser de dos variables, en este caso, alfa y beta, por decirlo así. Esto quiere decir, se leen dos valores que se entregan luego, primero a la variable alfa y segundo a la variable beta. Ok, es como eso es lo que hace. Primero, cuando solamente es uno, cuando solamente sería uno, la lectura de alfa solamente se entrega un valor por la variable alfa. Cuando son dos variables se entregan dos valores, primero alfa y luego solamente beta. Ok, después de esto, después de una lectura y hasta nuevo cambio de valor, el valor del contenido de la memoria para una variable no cambia. Ok, si yo tengo estas dos y yo le asigno un valor a alfa y a beta, no van a cambiar hasta que esto cambie a un nuevo valor, hasta que le asigne yo un nuevo valor. Va a cambiar, si no, permanece. ¿Ok? La asignación de una variable, la asignación de una variable sería de la siguiente manera. Vamos a ver. Voy a ponerlo esto por acá. La asignación de una variable, por ejemplo, que sea, vamos a llamarle variable a esto. Sería mediante una flechita. Ok, se puede considerar. Voy a aquí insertar una forma, una flecha. Dale, una flecha. Que esta quiere decir que a esa variable yo le voy a asignar una expresión que va a ser matemática o lógica. Ok, la forma de expresar una asignación. Ok, la expresión matemática puede contener a la variable misma, mientras que su tipo es el mismo que el de la variable. La significación de la asignación se efectúa realizando el cálculo de la expresión y luego el contenido de la variable se cambia con el valor de ese cálculo. Por lo tanto, el valor anterior de la variable se pierde. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo. Voy a ponerlo por acá. Aquí voy a quitar este cuadro. ¿Sale? Yo aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo tres ejemplos. Primero, x se le va a asignar el valor de 4 más este símbolo, aquí el libro donde lo encontré, es el valor de pi. ¿Sale? Quiere decir pi. Este 22 con la casita arriba. Quiere decir pi. ¿Ok? El cual posee una significación muy precisa, pero en el momento de la traducción del pseudocódigo en un lenguaje de programación debemos buscar cómo se implementa o se puede implementar esa constante, pero queda asignada al valor de x. Por lo general, la mayoría de lenguajes de programación tienen ya asignada la constante pi. ¿Ok? Todos tienen ya un valor de pi asignado. Solamente debemos de ver cómo es la instrucción para nombrarla. El segundo, nosotros tenemos aquí la variable alfa, que se le asigna una multiplicación de beta por gamma, dos variables diferentes. ¿Sale? Dos variables diferentes, beta y gamma. En el tercero, que es la última asignación, tiene el siguiente funcionamiento. Con el valor actual, en este caso i, se hace el cálculo de i más 1, o sea,
aquí al valor mismo se le está agregando la misma variable. Como comentamos hace rato, el contenido de la variable puede estar expresada en la asignación de la misma variable y es igual a i más 1. ¿Ok? Para que en el siguiente paso del bucle valga 2 si le iniciamos i con el valor de 1. Ahora en el segundo paso del bucle i que vale 2 va a terminar valiendo 3 y así va a ir aumentando en 1 en 1. ¿Ok? Estos son como algunos ejemplos de asignación. Ahora, la escritura de un contenido se hace de una manera muy simple. ¿Ok? Eso es para la lectura variable. Ahora, para la escritura. La escritura, ¿cómo escribimos esto? Bueno, va a ser igual. Escritura y la variable. Pero aquí también vamos a poner escritura y la constante, que es lo que queremos que nos muestre. El funcionamiento de esto es evidente. ¿Okay? El valor de una variable o de la constante se pone en la salida del pseudocódigo, es lo que nos va a mostrar la salida. ¿Okay? El resultado, por ejemplo, el valor de alguna variable, yo no sé. La principal función de un pseudocódigo consiste en decir qué debe hacer el código y cómo. Por esta razón, la escritura es muy simple, sin indicar el formato de salida y con un cierto número de cifras después del punto decimal. Eso va a depender de cada problema. Por ejemplo, con una política de caracteres o determinado en qué lugar de la pantalla se escribe. Yo aquí tengo un ejemplo. Bueno, aquí voy a escribir un ejemplo, ¿ok? Bien, aquí yo tengo un ejemplo de cómo se escribe, ¿ok? La escritura va a ser paréntesis, comillas, aquí termina el programa, cerramos. Eso es lo que va a mostrar. O escritura de una variable i, ¿ok? Esto de aquí termina el programa es una cadena de caracteres, porque son palabras. Acuérdense que el carácter es una letra o un número. Cuando queremos cadenas tenemos que ponerle ya sea un apóstrofe, dependiendo del lenguaje, o en este caso en el pseudocódigo, unas comillas, para saber que eso es una cadena de caracteres. Ahora bien, cuando queremos variables de salida, nosotros solamente lo escribimos en paréntesis. Escritura de la variable i, escritura de la variable j. ¿Ok? Ahora, si queremos ser un poquito más específicos, antes de una lectura o de una escritura se pueden poner escritura y el mensaje. Por ejemplo, aquí tengo escritura. La cadena de caracteres indica por favor el valor de a. ¿Qué va a leer el programa? Lectura de la variable a o el valor de a. Escritura, mi cálculo final es, y escritura, el valor del cálculo. ¿Ok? Muy sencillo. Otra vez. Escritura, la cadena de caracteres indica por favor el valor de a y lo que va a leer el programa entonces es el valor que nosotros introduzcamos de a. Otro ejemplo, escritura, mi cálculo final es, y nosotros tenemos que escribir el valor o que muestre el valor de la variable x donde está el resultado del cálculo. ¿Ok? Bueno, la estructura de un pseudocódigo se escribe. El pseudocódigo que se utiliza para la descripción de un algoritmo o para indicar los pasos de resolución de un problema contiene estructuras de control, las cuales se utilizan para describir las instrucciones de los algoritmos, y hay 4 tipos de estructuras. Ya sabemos que un pseudocódigo se escribe para dar las grandes líneas del cálculo. Su objetivo es compartir con los demás programadores su visión de la resolución del problema. Hay 2 principios en la escritura de un pseudocódigo. 1. Al inicio se escriben todas las variables que se usan en un pseudocódigo. Declarar las variables que se van a necesitar, cada uno con su nombre y su tipo. 2. Las líneas de pseudocódigo que siguen son órdenes o instrucciones o estructuras que se ejecutan de arriba hacia abajo. Primero una orden, después otra y así sucesivamente. ¿Ok? Son 2 cosas muy importantes aquí para entender los pseudocódigos. La primera, que hay que saber cuántas variables vamos a necesitar o vamos a utilizar en el programa. ¿Ok? Teniendo en mente todo. ¿Cuántas variables tenemos? Y las tenemos que declarar primero, en la parte superior, en las primeras líneas. Luego, son todas las instrucciones o la estructura, pero va haciendo paulatinamente la que esté más arriba, luego la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y así, de forma secuencial. Como dice, hay 4 tipos de estructuras, que es la secuencial, la selectiva, la iterativa y el anidamiento.
vamos a ver la estructura secuencial, pero lo que se conoce como estructura de control secuencial, y tiene la siguiente forma: instrucción va de esta manera, instrucción 1, instrucción 2, etcétera, hasta así las instrucciones que hay, instrucciones K. Ahora bien, las instrucciones en el orden indicado por los índices de arriba hacia abajo y una orden después de otra. Por ejemplo, yo voy a escribir un pseudocódigo. Bien, vamos a escribir el pseudocódigo de X y cálculo del cuadrado de X. Primero, tenemos que declarar las variables, que sería real. Tenemos dos letras, lectura de cálculo X y cálculo del cuadrado de X. Bueno, vamos a declarar dos variables, X, Y. Vamos a declararla, vamos a ponerle punto y coma. Vamos para abajo. ¿Qué vamos a leer? Pues vamos a leer el valor de X. ¿Sale? Vamos a hacer una asignación. Y va a tomar, vamos a ponerle aquí la flechita, va a tomar el valor de X por X. ¿Ok? Vamos a ponerle minúscula. Ahí está. Ok, por eso declaramos las dos, para que tener como un almacén de la operación. Y luego solamente vamos a escribir que de mi variable Y. Ese es un pseudocódigo muy sencillo. ¿Sale? Lectura de X y cálculo del cuadrado de X. Real. Tenemos que declarar qué tipo de variables son. Acuérdense que cuando explicamos los números reales o el tipo de carácter real, serían aquellos números que permiten, ¿cómo se llama? Permiten decimales, ¿no? Positivos, negativos. Tenemos que leer la variable X. Es lo que va a introducir el usuario. Y se le asigna el valor del cuadrado y va a escribir el resultado de ese cuadrado. ¿Ok? La primera línea contiene la declaración de las variables. Esta. X y Y son las únicas variables y tienen un tipo real. En este caso, si tuvieran otro tipo entero, por ejemplo, o lógico, tenemos que declararlo. Las instrucciones se ejecutan primeramente en el siguiente orden: lectura, asignación y escritura. No hay ambigüedades, no hay errores o que tome errores en esta instrucción y puede ejecutarse. Las variables que se usan tienen un valor correcto al inicio o al final de cada instrucción de todo el pseudocódigo. La estructura secuencial es la base del pseudocódigo, pero no es suficiente para resolver todos los problemas. Por lo eso mismo, vamos a ver otro tipo. Dice las estructuras selectivas. Ok, las estructuras selectivas permiten las elecciones que se hacen durante la resolución del problema. Y hay varios tipos de estructuras selectivas. Van a ser selectiva simple, selectiva dobles, que son las alternativas, selectiva múltiple y selectiva casos múltiples. Ok, vamos a ver la estructura selectiva simple, que se expresa si, expresión lógica, entonces, instrucciones, fin, sí. Ok. Expresión lógica sería acuérdense que es un mayor que, menor que, igual, mayor igual, etcétera, ¿no? La instrucción lo que quiere que haga el programa, fin y sí. ¿Ok? En esta estructura, primero se hace el cálculo de la expresión lógica. Si el valor de esta expresión es cierta, o sea que no sea falsa, se ejecutan las instrucciones, que puede ser solamente una o más de una. Si el valor de la instrucción lógica es falsa, no se ejecuta nada. Las palabras sí, entonces y fin, o sea, sí, voy a señalarlo aquí con un marca texto, la expresión sí, entonces y fin sí, son palabras claves que permiten estructurar y dar un sentido a las instrucciones. Por otro lado, es posible escribir la estructura anterior como la siguiente manera. Vamos a escribirla como si expresión lógica. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Ahí. Entonces,
Aquí van a ir las instrucciones. Y después de todas las instrucciones, fin del sí. ¿Ok? Algunos lo ponen como negritas las palabras clave y hasta le podemos poner cursiva, ¿no? Para que sepan lo que estamos haciendo. Entonces nosotros podríamos escribir esta estructura simple, selectiva simple como sí, menor que o mayor que, igual, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer? Las instrucciones, ¿qué es lo que va a hacer? Y el fin del sí. En esta escritura no es tan clara dónde inicia y dónde termina la estructura sí. Dónde empiezan las instrucciones que se ejecutan cuando la expresión es cierta. Por esta razón, es mejor que las partes que componen una estructura, en nuestro caso, en este caso la selectiva, aunque también aplica para todas las estructuras selectivas e iterativas, se escriban con algunos espacios y que la parte sí se alinee con la parte fin sí, ¿ok? Que queden alineadas el sí con el fin sí, que no queden movidas. ¿A qué me refiero? Que no quede, por ejemplo, el fin sí así, que no quede, sino que queden alineadas en una misma estructura. Las otra, que sería la estructura selectiva múltiple, ¿ok? Instrucción selectiva múltiple. Dice, la estructura selectiva múltiple es usada para anidar condiciones lógicas mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes, o sea que puede pasar una o puede pasar otra, no pueden pasar las dos. Su forma es la siguiente: si expresión lógica, entonces instrucción, si, no, si expresión lógica, entonces instrucciones 2, la segunda instrucción, si, no, si expresión lógica 3, entonces así, cuantas veces o cuantas estructuras tengamos, instrucciones y fin, sí. ¿Ok? Entonces, esta estructura se ejecuta de la siguiente manera. Se hace el cálculo de la expresión lógica. Si el resultado es cierto, se ejecutan instrucciones y la instrucción selectiva termina. Si no, se hace el cálculo de la expresión lógica 2 y si el resultado es cierto, se ejecuta instrucciones 2 y la instrucción selectiva termina. Si todas las instrucciones o todas las expresiones lógicas son falsas, entonces ejecutan las selecciones. O sea, vamos a ir saltando. Si esta expresión lógica es verdadera, se ejecutan las instrucciones. Si no, se ejecuta la expresión lógica 2. Se ejecutan las instrucciones 2. Si esta sería falsa, se va al tercero con la expresión lógica 3 y se realiza, si es verdadera la expresión lógica 3, la instrucción 3. Y así consecutivamente hasta que haya alguna verdadera, se puedan realizar las instrucciones y se termina el valor de esta expresión lógica. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar el video de hoy con esta parte y continuamos en el segundo igual con las demás estructuras y todos los métodos para realizar un buen pseudocódigo.